Bueno, muy buen día, gusto de saludarles. Las disculpas del caso por la demora, pero estoy teniendo bastantes problemas con la conexión a internet y no me permitía compartirles la presentación para que la podamos desarrollar, pero aprovechamos el tiempo ya que esta es la última clase antes de la evaluación que tenemos la próxima semana. Al finalizar con esta presentación, pues ya tendremos listo el material que vamos a evaluar. Vamos a avanzar entonces, siempre estamos hablando de las formas y causales de terminación de la relación laboral y ahora corresponde hablar de las contenidas en el artículo 53 del Código de Trabajo, que es cuando es el empleador el que sí va a tener una responsabilidad de indemnizar al, al empleado, al trabajador, por las causales que vamos a ver a continuación. Únicamente si me validan que me escuchen y que ven la presentación para no avanzar Sí, sin que me estén escuchando en debida forma. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Veamos entonces qué nos dice este artículo 53. El trabajador tendrá derecho a dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono por las siguientes causas. Es decir, yo trabajador, al darse una de las razones que vamos a ver a continuación, puedo finalizar, puedo decir que ya no estoy de acuerdo con la relación laboral que estamos sosteniendo y el patrono va a tener que indemnizarme, pues es atribuible a su rol como empleador el que yo haya tomado esa decisión. Veamos cuáles son las causas. Cuando sin mediar ninguna justificación, el patrono reduzca el salario al trabajador. Recordemos de que no, los derechos laborales son irrenunciables e irreductibles. ¿Qué significa eso? Que si con mi persona convinieron que iban a cancelarme un salario de $700 al mes, no es posible de que de un mes para el otro me comunique el patrono de que ya no voy a percibir ese salario, sino que se ha definido que voy a percibir $400. No es posible, me contrataron por una cantidad, yo firmé un contrato donde se establecía que esa era la cantidad que yo iba a percibir y ahora me la están reduciendo sin ningún motivo. O realice cualquier acto que produzca ese mismo efecto, dice. O traslade a un puesto de menor categoría, tampoco es posible, dice. Si yo tengo un cargo, llamémosle colaborador administrativo número 1, con prestaciones equivalentes a un salario de $800, que se me paga de más comisiones, etcétera, no es posible de que me trasladen a un puesto donde voy a percibir un salario menor y donde aparte no voy a tener derecho a percibir comisiones. Eso se considera un puesto de menor categoría y está prohibido por ley. O lo destine, dice, a un trabajo, al desempeño de un trabajo de naturaleza distinta a la del convenido en el contrato. Por eso la importancia que exista un contrato por escrito, porque ahí vamos a ver cuáles fueron las condiciones que se establecieron para el desarrollo de esa vinculación laboral y si le trasladan, si le destinan a un puesto de trabajo diferente al que establecieron en el contrato, entonces se le faculta, se le habilita a dar por finalizada esa relación laboral. Estas causas, dice, van a dejar de tener efecto después de 30 días de ocurrida la reducción, el traslado o destinación dichos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos también de que tenían una vigencia de 30 días algunas causales para finalizar la relación laboral por parte del patrono sin ningún tipo de responsabilidad? Pues también aquí se establecen esos mismos 30 días para que el trabajador pueda utilizar esta causal que acabamos de relacionar y dar por finalizada la relación laboral haciéndose acreedor o teniendo que recibir una indemnización por parte del patrono o empleador. También decimos que
La segunda causal del artículo 53 es cuando el patrono engaña al trabajador al tiempo de celebrarse el contrato acerca de las condiciones en que deberían de realizarse las labores. Esta causa también dejará de tener efecto después de 30 días elaborados por el trabajador en la empresa o establecimiento, contados a partir de aquel en que se inició la prestación de servicios. De igual forma, como en el caso del trabajador, al engañar por los diplomas que hablábamos que presentaba o por las constancias o recomendaciones, por engañar al empleador, pues de igual forma el trabajador al verse engañado en cuanto a las condiciones en que se iban a realizar las labores, puede finalizar la relación laboral también. Si son distintas la forma, las instalaciones, el lugar a donde se convino que se iba a realizar esa labor, entonces se puede dar por finalizada la relación laboral. Tercero, dice por cometer el patrono en el lugar de trabajo en contra del trabajador o del grupo de trabajadores en que éste labore y del cual forme parte o en contra de todo el personal de la empresa, actos que lesionen gravemente su dignidad, sentimientos o principios morales. Si es, veamos, recordemos de que existen derechos para los trabajadores de no ser objeto de discriminación por ninguna circunstancia, por razones ideológicas, por razones de preferencias sexuales, por razones de profesar una religión o no profesar una religión, etcétera. Por todas estas circunstancias es posible de que el trabajador se sienta discriminado. Imaginemos una circunstancia donde un patrono, un empleador, en una reunión colectiva, en una reunión general de trabajadores, menosprecia o ve de menos a un trabajador por el hecho de tener preferencias sexuales distintas de las que él profesa y empieza a hablar en mal de esta persona abiertamente en la reunión, lo evidencia, lo discrimina, lo menosprecia, producto de esa preferencia sexual diferente que nada tiene que ver con el ejercicio del cargo que esta persona desempeña, sino que solo se debe a una enfocar para ver de menos el trabajo o ver de menos a la persona propiamente dicha que tiene esa preferencia sexual diferente. Esa circunstancia, esa decisión podría estar vinculada a que el trabajador defina, que el trabajador determine dar por finalizada la relación laboral y va a poder solicitarle la indemnización pertinente para el patrono basada en el inciso tercero del artículo 53 del Código de Trabajo. Cuarta causal dice por malos tratamientos de obra o de palabra por parte del patrono o jefe de la empresa o establecimiento en contra del trabajador o en contra de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que el patrono o jefes conocieren el vínculo familiar. Hablamos de que el respeto debe ser recíproco en una relación laboral. Y así como es una causal para destituir a un trabajador que le haya faltado el respeto a su patrono o a la familia mencionada, también es una causal para finalizar con responsabilidad para el patrono, el que sea el patrono, el que haya tratado tanto de obra como de palabra en malos términos al trabajador y a los familiares ahí descritos. Número 5 dice que sin perjuicio, por perjuicios que el patrono cause por malicia directamente o por medio de otra persona o por negligencia grave de su parte en las herramientas, implementos de trabajo o cualquier otra cosa, con tal que sean de propiedad del trabajador o que siendo de terceras personas estén bajo su responsabilidad.
Hablábamos también en clases anteriores de que es obligación del patrono proveer de las herramientas, de los insumos necesarios para que pueda desempeñar las funciones que se le están asignando. Pero podía darse la situación, la excepción de que se le dijese al trabajador de que para el desempeño de las labores debía de él poner sus herramientas, poner sus insumos, que era parte de las condiciones de esa contratación que se estaba materializando. Si eso es así y en el lugar de trabajo yo he llevado mis herramientas, he llevado mis implementos de trabajo y ellos sufren algún tipo de afectación por malicia o negligencia grave de parte del patrono, entonces yo como trabajador voy a tener la posibilidad de concluir la relación laboral y recibir aparte una indemnización en atención al daño que me hubiese causado de mis implementos, de los insumos que yo llevé para realizar las labores. Veamos. Número 6 nos dice, por actos del patrón o de sus representantes que pongan en peligro la vida o la salud del trabajador. Por sobre cualquier otro derecho prevalece el tema del derecho a la vida en cualquier labor que yo esté desempeñando. Por tanto, si se está realizando un mal manejo de los roles al interior de la empresa, de las medidas en cuanto a la seguridad y salud ocupacional, y ello implica que me están poniendo en riesgo mi vida o salud como trabajador, pues se puede finalizar la relación laboral con responsabilidad para el empleador. Número 7 dice, por el grave peligro para la vida o la salud del trabajador debido a la falta de condiciones higiénicas en el lugar de trabajo o en la vivienda proporcionada por el patrono conforme al contrato de trabajo, y en general por incumplimiento del patrono de las medidas preventivas o profilácticas prescritas por la ley o por disposición administrativa de autoridad competente. Estamos hablando acá de que deben existir el cumplimiento de condiciones higiénicas en el lugar de trabajo para que éste pueda funcionar como un centro de trabajo. Y a partir de ello, en caso de no cumplirse, entonces puede finalizarse esa relación laboral por parte del trabajador y percibir una indemnización por los daños causados en torno a el empleador o patrono. Al referirnos a que existen causales en los ordinales segundo, tercero y cuarto del artículo 37, donde el juez de trabajo competente le obliga al patrono a que cumpla con su contrato y reanude, por tanto, las labores que se realizan en la entidad. Si el patrono no hace caso de esa resolución emanada del juez de trabajo competente, se le va a facultar al trabajador a finalizar con la relación laboral que se tiene, percibiendo la indemnización correspondiente. Número 9 dice, por incumplir o violar el patrono gravemente cualquiera de las obligaciones o prohibiciones emanadas de alguna de las fuentes que se refiere al artículo 24 del Código de Trabajo. En todos los casos de este artículo, el trabajador tendrá derecho a que se le indemnice como si hubiera sido despedido en la cuantía y forma que establecen los artículos 58 y 59, según sea el caso. En estos artículos, vale la pena mencionar, 58 y 59, es que vamos a encontrar las reglas
de en qué porcentaje se le va a indemnizar a los trabajadores que se aboquen a estas causales por finalización de su relación laboral. ¿Qué nos dice el artículo 58 del Código de Trabajo sobre esta materia? Dice que cuando un trabajador contratado por tiempo indefinido fuere despedido de sus labores sin justa causa, tendrá derecho a que el patrono le indemnice con una cantidad equivalente al salario básico de 30 días por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año. La indemnización en ningún caso va a ser menor al equivalente del salario básico de 15 días. Ese es el tope menor que se está estableciendo en la norma, de que la indemnización no podrá ser menor de 15 días de el salario básico que percibe o percibía esta persona. Para los efectos del cálculo de la indemnización a que se refiere el inciso anterior, ningún salario podrá ser superior a 4 veces el salario mínimo diario legal vigente. Ahí hay un límite superior que se está estableciendo por parte de la norma, donde dice de que el tope superior va a ser 4 veces el salario mínimo legal vigente. Por eso la importancia de conocer la temática sobre el salario mínimo, sobre los montos del salario mínimo. A veces uno considera de que el salario mínimo únicamente es de importancia o de relevancia para las personas que así lo perciben, que eso ganan, que lo que ganan es lo que el salario mínimo establece, pero no es así, porque por ejemplo, en este tema de calcular el monto a que se hace acreedor el trabajador por indemnización, es equivalente a el salario mínimo diario legal vigente. Y dice que no va a poder ser mayor de 4 veces ese salario. Por tanto, en la medida en que el salario mínimo se aumente en el país, pues la indemnización a la que se está refiriendo el artículo 58 del Código de Trabajo tendrá a ser mayor también. Permítame un segundo. Perdón, regresamos entonces, hablábamos de esa importancia de conocer para todos el tema del salario mínimo, un poco haciendo referencia de la actividad colectiva del ensayo que les he dejado. Podrían hablar también de esta circunstancia, de por qué es trascendental el monto del salario mínimo, porque también vincula el tema de las indemnizaciones, el monto de las indemnizaciones que se van a entregar a los trabajadores, en este caso, por
haber sido objeto de un despido sin causa justificada, según se establece en el artículo 58. Recordemos de que para poderme destituir, me tienen que demostrar que yo estoy realizando de manera incorrecta las labores que se me han asignado, los roles que poseo en la entidad o empresa. Si eso es demostrable, entonces no existirá responsabilidad para el empleador. Pero si yo demuestro que no es, que no se han materializado las razones que se me atribuyen para concluir con la relación laboral, entonces voy a ser objeto de esa indemnización a la que nos hemos referido en el inciso segundo del artículo 58. Ahora, cuando el contrato sea a plazo, es decir, que yo estoy sabedor que me han contratado por 6 meses. Ese es el tiempo que hemos establecido, que hemos acordado con el patrono que voy a prestar labores. Dice que cuando ese sea el caso y el trabajador fuere despedido sin causa justificada antes de su vencimiento, dijimos que eran 6 meses, pero a los 2 meses de estar trabajando, me destituyen. Me dicen que ya no necesitan de mis servicios. Voy a tener derecho a que se me indemnice con una cantidad equivalente al salario básico que hubiere devengado en el tiempo que faltare para que venza el plazo. Aquí entonces estamos en presencia de que me van a tener que pagar el tiempo que faltaba de vigencia del contrato que habíamos convenido. En el caso que les presento de que tenía 2 meses de trabajar y me habían contratado, me habían dicho que me contratarían por 6 meses, esos 4 meses restantes me tendrían que cancelar. Pero en ningún caso, dice, la indemnización podrá exceder de la que le correspondía si hubiera sido contratado por tiempo indefinido. El límite es, por ende, el monto que habían convenido. Habíamos hablado que si le iban a cancelar un salario de $500, faltan 4 meses para que usted finalice esa relación laboral y entonces lo más que le van a poder cancelar en concepto de indemnización son los $2,000, 500 por cada mes que estaba pendiente. También es importante hablar un poco de la indemnización por renuncia voluntaria. Hasta hace unos años, este tema de la renuncia voluntaria no estaba regulado en ninguna norma secundaria. Y eso implicaba de que al trabajador lo hacían renunciar, entre comillas, y al no haber una regulación secundaria, pues no le indemnizaban con ningún monto, porque no estaba descrito en la norma de cuánto y de qué forma sería la indemnización. Eso era un grave incumplimiento de disposiciones constitucionales también. Pero desde hace unos cuantos años, 4, no más, estamos hablando de unos 8 años quizás, se estableció, se creó una ley donde sí se habla de cuánto se va a pagar por renuncia voluntaria. Dice en El Salvador, si una persona decide renunciar voluntariamente a su empleo, tendrá derecho a una indemnización. Esta prestación está establecida en la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. Ese es el marco normativo expreso y específico donde se nos habla de cómo se va a manejar el tema de una indemnización, de una prestación económica, por el hecho de que yo presente la renuncia de manera voluntaria frente al empleador. Esta establece que la indemnización será igual a 15 días de su sueldo por cada año que hayas trabajado en la misma compañía. Si usted tiene 5, 10, 15, 20 años de estar laborando en una empresa y es su decisión poner fin a la referida relación laboral, va a tener que
entregarle en concepto de indemnización 15, el salario equivalente a 15 días por cada año de trabajo que se tenga en la entidad. Con la salvedad dice que el cálculo no puede hacerse por un monto máximo al de 2 salarios mínimos. Volvemos a hacer referencia a la importancia del salario mínimo. Entre más alto sea el salario mínimo, pues la indemnización que percibiría el trabajador por renunciar de manera voluntaria sería mayor. Dice 15 días de sueldo por cada año de trabajo. Y el máximo son 2 salarios mínimos. ¿De cuánto decíamos que era el salario mínimo vigente actual? Son $300. Es decir, que lo máximo que le van a poder cancelar por indemnización va a ser el monto de $600 por cada año de trabajo que se haya desempeñado en esa institución. Veamos, supongamos que usted tiene 6 años de trabajar en la entidad y percibe un salario de $2,000. Dice la ley que usted va a tener, permíteme un segundo, se ha perdido la conexión de la presentación que les estaba proyectando, pero quiero que me puedan validar si aún me siguen escuchando o también se perdió la escucha. Sí, Lick. Todavía se lo escucho. Perfecto. Perfecto, gracias. Veamos entonces ese ejemplo que les planteaba. Usted percibe un salario de $2,000 y usted tiene de trabajar en la institución 5 años. Si usted se aboca a esta norma, dice de que usted va a percibir indemnización por cada año de lo que percibía en 15 días en ese trabajo. Para el caso del salario de $2,000, 15 días, que sería la mitad de lo que corresponde a un mes, significaría que su indemnización tendría que ser de $1,000 por cada año de trabajo. Pero al establecer el límite que dice la norma de que no puede ser mayor a 2 salarios mínimos, el tope sería $600 por cada año de trabajo. En ese sentido, por los 5 años que usted laboró en esa entidad, se le van a entregar $600 por cada año, multiplicado por 5, le tendrían que indemnizar por el monto de $3,000 a través de la renuncia voluntaria o una vez presentado y seguido el trámite que la renuncia voluntaria le faculta. Antes, como les digo, al no existir una regulación secundaria de la indemnización por renuncia, que el trabajador mismo decidiera, obligaban a los trabajadores a que firmaran renuncias y como no había una ley que dijera cuánto se le iba a indemnizar, pues simple y sencillamente no le indemnizaban con nada. Eran unas malas prácticas, digamos, que se tenían antes de la vigencia de la norma que les he descrito. Estaba viendo en la presentación, la diapositiva que les trasladé era la última que tenía esta presentación. Ya luego estaba el agradecimiento por su atención. Dicho esto, les consulto si tienen alguna duda o pregunta respecto al contenido que desarrollamos la clase del día de ahora. No, ni todo quedó claro. Ok. Perfecto. Entonces, hasta aquí sería el material que vamos a evaluar en el parcial. Como les puse de WhatsApp, ya les he habilitado en el aula virtual. Están tanto las indicaciones para el ensayo como también el espacio
la sección, el área, donde ustedes van a cargar los ensayos. Recuerden de que los ensayos son en grupos de 3 o hasta de 4 que me han requerido que se realicen, y basta con que uno de los integrantes cargue este ensayo en ese lugar de la plataforma para que yo les califique. Recuerden poner en la portada o en el contenido del trabajo el nombre de los integrantes del grupo para poderles poner la calificación. En el transcurso de estos días les voy a subir el material que hemos desarrollado en este registro y que va a ser objeto de evaluación en el parcial que vamos a tener la próxima semana. Si no mal recuerdo, dijimos que lo vamos a desarrollar el día jueves, teniendo la fecha de entrega el martes del ensayo para que no les choque el mismo día, tener el parcial el día jueves de la próxima semana. Bajo la misma dinámica, ¿verdad? De que le vamos a cargar el parcial en el aula virtual, ustedes van a tener toda la jornada para poderlo responder, y una vez ustedes abran el parcial, cuentan con 90 minutos para finalizar. Dicho esto, ¿tienen alguna duda sobre estas reglas que vamos a tener de evaluaciones para la próxima semana o estamos claros también? Estamos claros, Lick. Perfecto. Sí, Lick, todo claro. Ok, quedamos entonces en ello. Les deseo que tengan una buena jornada, buen provecho y estamos en comunicación. Pasen feliz día. Gracias, adiós, Lick. Gracias, Igual. igual. Adiós. Pues.